Buenos días, hermanos. Buenos días. Estaremos entrando en una nueva enseñanza. Vamos a tocar, no sé cuánto tiempo nos tardemos, tal vez 2 semanas, de Isaías 53. Isaías 53. Pero antes de tocar este texto, vamos a irnos al capítulo 52, que se puede decir como un preludio al capítulo 53, y va a ser del 13 al 15. Isaías, capítulo 52, del 13 al 15, vamos a tocar un poco. Pero antes de comenzar, oremos. Querido Padre Celestial, nuevamente estamos delante de tu presencia, alabándote, glorificándote por tu gracia. Gracias, Señor, por haber mandado a Jesucristo a este mundo, ese don, ese regalo, que lo diste para el rescate de muchos. Gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo a asegurar la salvación de aquellos a quien tú preordenaste de antemano para que fueran salvos. Te pedimos, Señor, asistencia de tu Espíritu Santo para que nuestra mente sea iluminada, para que entendamos estas palabras santas, puras, divinas, que alumbre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que también aquellos que han de escuchar entiendan, que consideren lo que se les dice, Padre. Yo te pido bendición a todo tu pueblo aquí presente, Señor, y que todo lo que hagamos ahora, Señor, esté centrado en ti, pues tú eres el invitado de honor a esta fiesta que llamamos congregación. Gracias, Padre, por todos los beneficios que se nos han dado gratuitamente en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Ahora, Señor, exhorta a través de tu palabra para la edificación de tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 52. Ya hablamos la semana pasada de Isaías, que él profetizó. Su ministerio estuvo en el 8º siglo antes de Cristo. Y en la historia, con lo menos en la tradición, dicen que no le fue bien. Cuando él miró a Dios en ese templo, capítulo 6, en el año que el rey Usías murió, y la gente estaba en temor, en incertidumbre por lo que había de venir. Pero Dios se le mostró a Isaías para enseñarle de que no tenían que temer, porque el verdadero rey no era Usías, es Dios, y estaba todavía donde estaba. El que murió fue Usías, Dios estaba sentado en su trono. Y él fue llamado a comunicar un mensaje a la nación de Israel. En este tiempo es Judá. Y no era para que se volvieran a Dios. Obvio que la invitación estaba. Pero si leen el capítulo 6, Isaías fue mandado a hacer lo opuesto. Él fue mandado a endurecer los corazones, a confirmar lo que ya estaba en ellos.
porque ellos no iban a recibir ni captar el mensaje de Dios. Ellos estaban ya totalmente entregados a la maldad, totalmente entregados a la idolatría, y no iban a escuchar, ni aunque un ángel del cielo se les apareciera enfrente, no iban a hacer caso. Y habían cruzado esa línea de no retorno, y Dios le dijo a Isaías: ve a este pueblo y diles que oyendo oirán, pero no entenderán. Ve a cegarles para que tropiecen y caigan. El juicio de Dios era inevitable, pero aún así, la esperanza para el remanente o el rebaño pequeño, que Jesús hablaba de no temáis, pequeño rebaño. La esperanza estaba allí. La mayoría del pueblo de Judá y de los israelitas iba a ser destruido. Miren, quiero que entiendan de que Dios no decidió salvar a todos los israelitas, a todos los descendientes de Israel. Y eso Pablo lo hace muy claro. Ya les he dicho en su carta a los romanos, que no todo Israel es Israel, sino en Isaac la simiente será llamada. Dios todo el tiempo ha tenido un remanente, y Dios todo el tiempo le habla dándole esperanza al remanente de que sigan creyendo en Él y que no todo está perdido. No todo está perdido. Hay un pastor en Texas que dice que los judíos serán salvos de una manera a través de la ley, mientras que la iglesia, la salvación viene de otra manera, a través de la gracia. Él está haciendo una distinción, que los judíos pueden entrar a gloria a través de la ley. Hermanos, esto es una súper herejía. Dios no salva a nadie, judío o gentil, a través de ninguna regulación, de ninguna ceremonia. Y aquí Dios les va a comunicar a los judíos que les iba a mandar un Salvador. Esto fue el problema de los judíos, por lo cual rechazaron a su Mesías. Ellos esperaban un guerrero ataviado con armadura en un caballo blanco, cabalgando hacia Jerusalén y proclamándose el Mesías, el descendiente de David, y que iba a levantar un ejército entre los judíos y iban a derrotar a los romanos y mandarlos a casa, y les iba a entregar el reino como lo tenía David. Ellos nunca se imaginaron en su más lejano pensamiento de que ellos necesitaban un Salvador. Ese fue el gran error de los judíos, de que ellos pensaban de que el cielo ya era de ellos, porque habían recibido la circuncisión, habían sido recipientes de la ley de Moisés en ese monte. Ellos tenían el sacerdocio, tenían los sacrificios, las promesas, los pactos, tenían la gloria de Dios en ese templo. Así es de que para ellos, ¿qué más nos falta? Nada. Y no nomás ese, somos descendientes del amigo de Dios llamado Abraham. Nosotros no ocupamos un salvador de nuestros pecados porque no somos pecadores. Y eso fue el rechazo. De hecho, Judas, él pensaba de que este hombre a quien él seguía iba a establecer un reino literal, físico en ese entonces. Pero cuando él lo reprendió sobre las monedas y no las 30 monedas, porque este hombre era un ladrón, se desilusionó, porque este hombre hablaba de morir.
Y la gente en el capítulo 12 de Juan le decía, hey, ¿quién es este hijo del hombre? Hemos oído de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Quién es este hijo del hombre? Porque él hablaba de su muerte y ellos creían que el Mesías permanecería eternamente. Y así también cuando Judas oyó que él venía a morir, entonces él dijo, no, pues no encaja en su lógica en lo cual él creció en las sinagogas, porque él, igual que todos, crecieron escuchando que el Mesías venía a establecer un reino. Y cuando Jesús hablaba de morir, no, entonces él no puede ser, porque él habla de morir. Nuestro Mesías permanece para siempre. Y ese fue el gran fracaso. Pero no es de que el mensaje de salvación no haya estado en el Viejo Testamento. De hecho, desde principio a fin, este es un libro sobre la persona de Jesús y su redención, su obra redentiva. Él decía, ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas pensáis que tenéis vida, pero son ellas las que testifican de mí. Si tú, hermano y hermana, pueden leer las Escrituras y no encuentras a Jesús o su obra redentiva, no has entendido. Este libro es un libro sobre Jesús de principio a fin. Pero ya Dios, desde el jardín 3:15, les había dicho que les iba a mandar la simiente de la mujer que iba a destruir la obra del diablo, que es el pecado. Y de ahí se instituyó las ofrendas de animalitos. Ya sabemos que Dios fue el primero que sacrificó. Y luego de ahí Abel. Y así sucesivamente miramos como Noé ofrecía holocausto, Job y así sucesivamente. Todo el tiempo era a través de derramamiento de sangre, porque ellos creían en la promesa de que un día el Mesías, la promesa que se le dio a Adán y Eva en el jardín, vendría. Job decía, yo sé que mi Salvador vive y que en los postreros días se parará en la tierra, y se refería a la encarnación y que vendría a este mundo. Abraham miró mi día y se regocijó. ¿Cómo que miró tu día? Sí, lo miró con los ojos de la fe, porque la promesa se le dijo de que vendría una persona de su simiente que iba a bendecir las naciones. Así es de que Dios todo el tiempo ha hablado de la redención, pero inafortunadamente la mayoría de los judíos no entendieron, como muchos no van a entender. Y aquí, en este capítulo, que no es el 53, pero acuérdense, en los textos hebreos o griegos no hay capítulos, no hay versículos, son cartas corridas. Pero los que tradujeron las Escrituras le ponen capítulos, le ponen versículos para que nosotros encontremos los textos más rápido, pero no es cierto originalmente. Así es que Isaías 52 va juntamente con 53. Ahora vamos a leer qué dice la bendita palabra de Dios. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Esto lo dice muy diferente a la traducción de inglés. En inglés dice, miren, mi siervo, él será prudente y será exaltado y exaltado muy alto. Eso dice la traducción del inglés al español. Así es de que Jesucristo dice, él va a ser prudente. Él vino a este mundo con un propósito. Él vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Él nunca se desvió de su propósito. Él no vino a acumular tierras. Él no vino a perder su tiempo. Él vino a cumplir la tarea por lo cual Dios Padre lo mandó. Jesús dijo, Padre, vengo a ti. He cumplido la misión por lo cual tú me has enviado y ahora vengo a ti. Él había cumplido al pie de la letra todo lo que el Padre le instruyó que hiciera.
Así es que dice, mi siervo, primeramente es siervo del Padre. Él vino como siervo. Lean el capítulo 2 de Filipenses. Él vino a servir, no nomás nos vino a servir a nosotros, pero Él vino como siervo del Padre. El Padre lo envió, por eso aquí Dios Padre se regocija en su siervo que es Jesús. Dice, mi siervo va a ser prudente. Él fue sabio, hermanos. Él siempre obedeció las órdenes del Padre. De hecho, una vez antes de levantar a Lázaro de los muertos, habló con Dios, su Padre, y le dijo, Señor, te doy gracias que me has escuchado y sé que siempre me escuchas. Dios Padre todo el tiempo escuchaba a su Hijo, excepto nomás al ir a la cruz. Pero ya de allí todas sus oraciones de Él, todas fueron contestadas. ¿Por qué? Porque dice, yo hago lo que a ti te agrada. Él vino a cumplir esa misión. Miren, en el versículo, se me hace que es 13. Es en el 12. En el 12 dice, en 53:12 dice, por tanto, sí es el 11, dice, en el 11, perdón, verá el fruto de su aflicción. Y se refiere a todo el rebaño, todos aquellos quien van a recibir redención. Ese es el fruto de su aflicción. La aflicción de su alma. Después tocamos más profundo esto. Y dice, y quedará satisfecho. Dice, fíjate, por su sabiduría o conocimiento justificará a mi siervo. Dice, a mi siervo justo a muchos. Por la sabiduría de Jesús. Él nunca se desvió a la izquierda, no se desvió a la derecha. Él todo el tiempo se enfocó hacia lo que Él venía a hacer en este mundo. Él venía en una misión de rescate. Él venía en una misión de redención. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él venía precisamente a ser la víctima en ese altar que llamamos la cruz. Por eso el Padre lo elogia en este capítulo 52, que su siervo va a ser prudente. Y dice, y todo, mi siervo será prosperado. Ya miramos que Él prosperó porque Él va a mirar el fruto de su aflicción y somos tú y yo, hermanos. Y allí está mirando como una mujer encinta donde está afligida antes de dar luz. Y así también la crucifixión de Jesucristo es semejante a una madre encinta que da luz, el fruto de su aflicción. Y así también Jesucristo, Él compró nuestra redención en esa cruz. Y no nomás eso, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Y aquí se refiere, hermanos, a su exaltación. A su exaltación, donde Jesucristo resucitó entre los muertos el tercer día, pero después de estar en la tierra 40 días, fue al cielo y se sentó a la diestra de la majestad. Miren, guarden su lugar ahí, vayan a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice, vamos del versículo 5, que esta mente esté en vosotros, que también estuvo en Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, y se refiere a su naturaleza,
No consideró ser un ladrón ser igual a Dios, pero se hizo a sí mismo, eso es voluntario, sin reputación. Él dejó los cánticos de los ángeles, dejó todo lo que estaba en el cielo para venir a este mundo en forma de siervo. Él vino a servir, mira, y dice, tomando la forma de no nomás siervo, sino de un esclavo. Un doulos es griego que quiere decir un esclavo. Y viniendo en semejanza a los hombres y siendo encontrado en apariencia a los hombres, y esa es la encarnación, él vino como un ser humano, dice, se humilló a sí mismo, porque él fue prudente, hermanos. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo ha elevado o lo ha exaltado y le ha dado un nombre que está sobre todo nombre. Por eso dice en Isaías que será exaltado y será puesto por muy alto, porque a él se le ha dado el nombre que está sobre todo nombre, hermanos. Lo que quiere decir que toda autoridad ha sido delegada a Jesucristo. Por lo tanto, a ese nombre toda rodilla se debe de doblar, los que están en el cielo, que sean ángeles, lo que sea, los que están en la tierra y aún los que están abajo de la tierra, que es una forma de decir de los perdidos que un día tendrán que doblar la rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios Padre le ha dado gran gloria, lo ha exaltado hasta lo sumo, hermanos. Él es el Hijo de Dios. Por su sabiduría, Él se mantuvo intacto, sin nada que ver con el pecado. Por su sabiduría, Él obedeció en ese jardín donde su carne estaba en agonía porque sabía lo que venía. Pero aún así sujetó su carne y fue a la cruz. Y nos dice Hebreos que él iba con gusto, su carne no iba con gusto, pero su alma iba con gusto porque él sabía que del fruto de su aflicción justificaría a muchos. Él iba contento porque él sabía de que eso no era el final, eso era el medio por lo cual tú y yo íbamos a ser reconciliados con Dios y llegar a ser parte de la familia divina. Parte de Dios, hermano. No pequeños dioses, no malentiendan. Somos parte de la familia de Dios por adopción, por causa de Jesucristo. Por eso la palabra dice que lo ha exaltado y será puesto por muy alto. Quiero que entiendan que, miren, dice lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y abajo de la tierra. Abajo de la tierra estaba el seno de Abraham, que ya no existe, solamente está en el infierno. Y toda esa gente perdida que se rehusó doblar la rodilla y recibir a Jesucristo como el mensajero de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Un día, cuando estén en ese juicio del trono blanco, tendrán que doblar la rodilla y confesar que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y aún antes de ese juicio, cuando Satanás y todos sus demonios sean traídos delante de Dios y sean enjuiciados, aún Satanás y todos los demonios tendrán que doblar la rodilla y confesar que Cristo es el Señor. Tú y yo ya lo hemos hecho, hermano. Y doblamos la rodilla todos los días. Porque hemos recibido y lo tenemos a Él por alto. Él es alto, sublime, es nuestro Dios, hermano. Él es grande. Dice, ¿cómo se asombraron? Isaías 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Mucha gente estaba asombrada. ¿Por qué estaba asombrada la gente? Pues aquí te dice, de manera que fue desfigurado
de los hombres su parecer o su visaje o su faz, su cara. Miramos los crucifijos en los templos católicos o miramos estampitas y ponen a un europeo, ojos azules, bien parecido, una que otra gotita de sangre de aquí de lado, una que otra gotita aquí en la corona de espinas, pero ya de allí una persona guapa. Esto es simplemente la imaginación de una persona. ¿Qué pasa si alguien te da un palazo en la cabeza? Se te va a hinchar. Te va a salir sangre y a él le pegaban con el bastón o con el cetro, que era una vara, pero lo estaban cucando, lo estaban ridiculizando y le quitaban el cetro que traía en la mano, la vara, y lo golpeaban con él en la cabeza para afligir más dolor aún en la corona de espinas. Y dice que le arrancaban los cabellos, que lo bofeteaban. ¿Cómo piensas tú que él terminó? Él no terminó como esos crucifijos o pinturas. Él terminó como una pelota de baloncesto, sin forma. No tenía forma su cara, todo hinchado. De hecho, hasta los ojos tal vez haya tenido tan cerrados que apenas podía ver. Él fue maltratado, le arrancaban la barba. ¿Saben qué doloroso es eso? Es increíble la tortura por lo cual lo sometieron. Y no nomás eso, lo flagelaron con la cola de 9, ¿cómo se llama? Se puede decir un látigo que tiene 9 correas que tenían vidrios y huesos en las orillas, en las puntas, y cada vez que te golpeaban arrancaban carne. Jesucristo no fue el único que padeció este tipo de tormento. Mucha gente común había sido flagelada y morían allí. No aguantaban la flagelación porque sus órganos eran expuestos y se desangraban. Hermanos, fue un milagro de Dios por lo cual Cristo no murió en la flagelación, porque el Padre no estaba determinado que muriera allí. Así es de que su cuerpo estaba sin forma, su cara estaba sin forma. Por eso dice que muchos estaban atónitos, estaban asombrados. Y decían, ¿este es un hombre? Ese es un pedazo de carne ahí colgado. Dice más que fue disfrutado más que los hombres y su hermosura más que los hijos de los hombres. Él fue maltratado feo. Ya miramos la película de la Pasión de Cristo y allí mucha gente se quejó cuando Mel Gibson, el que hizo la película, produjo eso y presentó a Jesucristo, ¿verdad? Miren que ya estaba lleno de sangre por donde quiera. Y mucha gente se escandalizó y decía, no, esto es inhumano. No puedes tú presentar ese tipo de película a la población porque vas a arruinar su mente. Vas a traumarlos. Si la gente opina eso, si hubiera estado al pie de la cruz, ¿qué hubiera opinado? Y eso es lo que Él tuvo que hacer para comprar tu redención y mi redención. Él fue castigado por el Padre. Él fue castigado por ti y por mí. Desfigurado más que los hombres. Aquí en Isaías,
50, en el versículo 6, aquí 2 páginas a la izquierda. Capítulo 50, versículo 6, está hablando también sobre el siervo. Y dice la palabra: yo di mi espalda a aquellos que me golpeaban, y mis cachetes, básicamente, a aquellos que me arrancaban la barba. Y no escondí mi cara de la vergüenza y de los spitting, que quiere decir que él lo escupían. Pasaban y lo escupían, hermanos. Por eso él fue degradado. Él pasó una vergüenza muy grande. Por eso los judíos se escandalizaban. Este es nuestro Mesías. Porque al escupirte era un símbolo de maldición. Cuando un padre escupía a su hija, la estaba maldiciendo. Esto era algo muy serio. Ahora la gente escupe en el suelo, no es gran cosa. En la antigüedad, de hecho, todavía se practica en el Medio Oriente. Y el símbolo de escupir es maldecirte. Él tuvo que pasar por esto, su espalda, sus barbas, se la sacaban, lo golpeaban. Dice que su forma fue destruida más que los hijos de los hombres. Ya no había hermosura en él, hermanos. Estaba golpeado, estaba flagelado. Pero a eso vino, hermanos. Y ustedes piensan de que esto fue lo que a él le pesaba en ese jardín, cuando su angustia llegó a él y comenzó a sudar gotas de sangre, donde las capilarias, por tanto estrés, comenzaron a reventarse. Es algo científico, donde la sangre comienza a correr en vez de sudor. Por tanto estrés. ¿Ustedes piensan que el estrés era porque él sabía que le iban a arrancar la barba? ¿O que lo iban a golpear? ¿O que le iban a poner una corona de espinas? No. La copa amarga que él le decía al Padre: Padre, si esta copa puede pasar, que pase. Pero que no se haga mi voluntad, fue sabio, sino la tuya. ¿Y cuál era la copa amarga que él debía de beber? La copa es un simbolismo. De hecho, la copa que tomaron en el aposento en la última cena era un símbolo de la sangre del nuevo pacto, que iba a ser derramada por muchos para perdón de pecados. Pero en el Apocalipsis puedes darte una idea, donde hay 7 copas. Y cada copa que es aventada por un ángel trae destrucción y juicio a este mundo. Lo que Cristo estaba diciendo: Padre, hay otra manera por el cual el hombre pueda ser redimido sin que tenga que beber de la furia de tu justicia. Porque él sabía que los pecados se le iban a imputar a él los iba a cargar. Por eso la palabra dice que lo hizo a él, que no conocía pecado, ser hecho pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir hecho pecado? Que él iba a tomar tu pecado, mi pecado, sobre sí mismo, y Dios Padre lo iba a tratar como un malhechor, como él debería tratarte a ti y a mí. Eso era la angustia de él, que él iba a beber de la furia del Padre. Esas 3 horas amargas, de las 12 a las 3 de la tarde, ni siquiera nos podemos imaginar, hermanos, la angustia por lo cual estaba atravesando, donde él exclamaba: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él estaba sufriendo el abandono, el juicio de Dios Padre contra él, porque él estaba siendo tratado como debería de tratarme a mí.
No era lo externo lo que le iban a hacer, no eran los clavos, no eran las maldiciones, las injurias de aquellos que pasaban y se reían de él. No, era la justicia de Dios que él iba a experimentar, que tenía que beber esa copa para comprar tu redención. Pero fíjate el resultado, hermanos. Así es que la gente dice, así asombrará él a muchas naciones. Así asombrará, como que no suena muy bien. Yo pienso que deben de ser una traducción Reina Valera buena, pero más leíble, donde la gente ahora, pues ya hablamos diferente, ¿verdad?, pueda comprender más. Pero aquí está hablando de rociar. Vamos a ponerlo de esta manera, porque en inglés sí es sprinkle. Lo que quiere decir es rociará a muchas naciones. ¿Y qué es rociar? Bueno, el rociar aquí, esto denota lo que aconteció en el monte Sinaí, donde Dios hizo un pacto con su pueblo después de haberles dado la ley. Entonces sacrificaron unos corderos, tomaron su sangre y la mezclaron con agua y agarraron ramas de hisopo y comenzaron a rociar las piedras de la ley de Dios, y también al pueblo, porque eso quiere decir que los dos estaban entrando en un pacto, y se refería a esto, que el pacto que es rociado con la ley, si Dios no cumple con los requerimientos de la ley, entonces que su sangre sea sobre Dios. Pero si el pueblo que ha sido rodeado no cumple con su lado del pacto, entonces que su sangre caiga sobre ellos. Y así también ahora, aquí en la sangre de Cristo, ahora el rociar es también un símbolo de purificación. Cuando el sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, él no tenía que entrar sin sangre. Él tenía que entrar con sangre y tenía que rociar la arca del pacto arriba, porque la gloria no estaba dentro de la caja, estaba arriba entre los dos querubines, y así se que rociaba el arca del pacto y inmediatamente se salía, y así había comprado, si se puede decir de esta manera, el perdón de pecados por otro año. Rociar quiere decir purificar por su obediencia, por su sabiduría, por su sujeción a Dios Padre y hacer la tarea que Dios le mandó. Él va a rociar a muchas naciones. ¿Qué quiere decir rociar? Purificar. De hecho, miren, en Pedro, se me hace que es segunda de Pedro. Segunda de Pedro. ¿O será la primera? Sí, la primera de Pedro, perdón. Capítulo 1 dice en el versículo 2, elegidos de acuerdo al preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obediencia y rociar la sangre de Jesucristo. Aquí está la obra. Dios Padre elige, el Espíritu aparta, que es santificar, apartar, y eres rociado, purificado por la sangre de Cristo, hermanos. Es lo mismo, los judíos entendían esto, ellos entendían de que la sangre era un símbolo también de purificación. Y por lo que Jesucristo hizo por nosotros, ahora tenemos purificación, perdón de pecados. Y de una vez y para siempre, hermanos. Esto fue lo que Él hizo. Él compró la redención eterna.
Todo lo que se hacía en el Viejo Testamento era meramente un teatro. Los estaba educando para que cuando el tiempo de la reformación llegara, ellos entendieran de que la realidad de lo que se hacía parcialmente en ceremonias del Viejo Testamento se cumplía en Cristo. Juan entendió esto y lo proclamó: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero que no muere, que no derrama su sangre, no es nada, pero Él venía precisamente a esto. Él venía a morir para poder rociar tu corazón y purificar tu pecado. Fíjate, en Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. En el 3:5. Y este versículo debe ser resaltado. Si tienes un marcador o algo, márcalo, porque eso es de suma importancia. Dice: no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, pero de acuerdo a su misericordia nos ha salvado. ¿Cómo? A través del lavamiento y regeneración y renovamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo fuiste salvado? A través de la limpieza, washing, limpieza. Y eso es lo que la sangre representa. Has sido purificado. Delante de Dios ya tú eres puro, porque Cristo ha pagado tu deuda. Por eso Dios Padre dice: yo le voy a exaltar hasta lo sumo, hasta lo alto, porque por su sabiduría, por su obediencia, ahora Él va a rociar a muchas naciones. Y no se refiere a México, Argentina, Brasil o a Alemania. No está hablando de naciones, está hablando de personas. Porque aquí los judíos tenían que haber entendido de que la salvación no es exclusivamente para ellos. Aquí es la palabra que se llama goyim, que quiere decir naciones. Ellos pensaban de que ellos solamente y ellos iban a entrar al paraíso y nadie más. Todos los gentiles son leñas del infierno. Y se les olvidó que la promesa de Abraham era de que en ti todas las naciones serían bendecidas, no nomás ellos. Y aquí está otra vez diciéndoles: mi hijo va a rociar a muchas naciones, donde ahora Jesucristo dice: vayan por todo el mundo y díganle lo que ha acontecido aquí. Ustedes son mis testigos. Díganles que ya hay perdón de pecados. Díganles. Los judíos no entendieron esto porque ellos se volvieron un club. Nosotros 4 y no más. La redención es para toda nación. De hecho, Apocalipsis dice que cuando Él miró en el cielo, ese capítulo 7 dice que miró las almas de los que habían sido decapitados por la bestia, de toda tribu, lengua y nación. Y de hecho nadie podía contar el número. Por eso dice: mi siervo justificará a muchos. Muchos, hermanos. Y fíjate lo que dice: los reyes cerrarán ante él la boca. Ahora, guarden su lugar ahí, vayan al capítulo 1 de los Salmos. ¿Quiénes son esos reyes? No, perdón, capítulo 2 de los Salmos. Y todo esto, hermanos, el capítulo 2 encaja perfectamente con esto. Porque aquí está hablando de la patraña que le hicieron a Jesucristo Herodes, Pilato y los gobernantes del Sanedrín. Y dice aquí, versículo 1, ¿por qué las naciones rugen básicamente? ¿O por qué se llenan de ira?
¿Y por qué el pueblo? Aquí están los gentiles y se refiere a Pilato y a los soldados latinos que eran de la guardia de Antonia y eran italianos. Eso se refiere a la nación, el Goyim. Y el pueblo se refiere a los judíos, planean una cosa vana. ¿Y qué era lo que planeaban ellos? Ellos planeaban destruir a Jesucristo. Todo el tiempo planearon cómo ponerlo a la muerte hasta que llegó la oportunidad. Y por eso la palabra dice, ¿por qué los gentiles, Herodes y el pueblo se unen para oponerse al plan de Dios? Es una cosa vana. Los reyes de la tierra, y se refiere a Herodes, dice, se unen y los gobernantes se aconsejan o toman consejo juntos. ¿Y quién era el Sanedrín, hermanos? Contra el Señor, contra Yahvé y contra su ungido, que es el Mesías, el siervo sufriente. Aquí Dios dice, ustedes se están reuniendo contra mí, contra mi ungido, contra mi voluntad. ¿Y qué es lo que ellos decían? Quebremos sus ataduras, perdón, en pedazos. Arrojemos sus cuerdas de nosotros. No queremos su enseñanza. No queremos su mensaje. No queremos, como decía una parábola, que este hombre sea rey sobre nosotros. No queremos que nos ate. Queremos ser libres. Queremos practicar nuestro judaísmo a nuestro criterio. No nos vamos a someter a esa persona que tú has mandado, que es el ungido. Lo rechazamos. Pero sin embargo, Dios dice, aquel que se sienta en el cielo se reirá. El Señor los tendrá por poco. Cuando Él hable en su ira y los deseche en su profunda, pues, enojo. Sin embargo, aunque ustedes piensen eso, yo he establecido mi rey en mi santo monte Sión. Quieran o no, esto se va a hacer. Y yo declararé el decreto que Jehová me ha dicho, decía David. Tú eres mi hijo, ahora yo te he engendrado. ¿Y cuál era ese decreto? Obvio que allí se lo está personificando a sí mismo, pero tiene un doble sentido, porque aquí está hablando indirectamente al Mesías. Y ese decreto es que le dijo, tú eres mi hijo, ahora yo te he engendrado. Y quiero que entiendan, hermanos, que aquí no se refiere a la encarnación. Aquí se refiere a la exaltación de Cristo. Lean en Hebreos, ahí te dice, te define lo que quiere decir engendrar. No es como, pues tu padre te engendró a ti. No. En el Antiguo Testamento tiene otro sentido. Engendrar quiere decir que fue levantado de entre los muertos. Lean el capítulo 1 de Hebreos y mirarán. Yo te he levantado, ¿para qué? Para que seas rey en mi santo monte Sión. Y cuando fue exaltado y se sentó a la diestra del Padre, que dice, pídeme a mí y te daré las naciones. Otra vez, Goyim, las naciones. ¿Qué Satanás no le ofrecía las naciones? Satanás le decía, mira, yo te voy a enseñar todas las glorias de este mundo. Yo te las doy ya, gratificación inmediata. No tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir, no tienes que ser golpeado. Yo te doy estas cosas porque a mí se me han dado. No tienes que esperar el tiempo del Padre. Si el Padre te amara, no hiciera esto. Inclínate y reconoce que yo soy igual a ti. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás.
Así de que Él esperó el tiempo del Padre cuando Él se alzó a lo sumo, a lo más alto de los cielos y se sentó a la diestra de la majestad. Ahora el Padre le dice, ok, ahora el tiempo ha llegado. Pídeme de mí las naciones y te las daré por herencia. ¿Quién es el que va a venir a establecer el reino milenial en rectitud, donde todas las naciones tendrán que subir a ese monte Sión a adorar al Rey de los ejércitos, capítulo 14 de Zacarías? Él es el que va a estar ahí en el tiempo de Dios Padre. Por eso dice, ahora te he engendrado. Pídeme a mí todas las naciones como tu herencia, hasta los confines de la tierra como tu posesión. Las quebrarás con una vara de hierro. ¿Está rigiendo ahorita Cristo con una vara de hierro? Yo pienso que no. Aquí el mundo se ha desbocado, se ha alocado. Pero llegará el momento en que Dios dice, yo voy a regir en justicia. Dice, vas a quebrarlos como vasijas que hace el alfarero. Por lo tanto, sean sabios reyes, sean instruidos jueces de la tierra, sirvan al Señor, regocíquense con temblorina, besen al Hijo, más vale que se reconcilien con mi Hijo, no sea que su furia se alce y perezcan en el camino, cuando su furia se encienda, aunque sea un poquito. Bienaventurados todos aquellos que confían en Él. Aquí ellos ya tienen que haber sabido, ¿saben qué? Más vale que se reconcilien con mi Hijo, porque si no lo hacen, mi furia se va a encender. Y ¿saben qué? Ellos crucificaron, rechazaron, quitemos sus cuerdas, no hicieron caso, aunque miraron que el velo se rasgó de arriba abajo y tenía como una mano de ancho. Y tenía como 18 metros de altura. Y se rasgó y aún así no entendieron. Llegó y ellos siguieron sacrificando como si nada hubiera pasado hasta el tiempo que la furia de Dios se incendió contra ellos, levantó a un ejército de Tito y vino y los destruyó. Y destruyó su templo, destruyó su ciudad, destruyó su muralla. Porque no quisieron recibir al Hijo, besarlo, que es un símbolo de reconciliación entre dos partidos opuestos. Cerrará las bocas de muchos reyes. Regrésense, vamos a terminar. En el versículo 3 a la mitad dice, porque lo que no se les ha dicho, mirarán. Y lo que ellos no han escuchado, considerarán. Porque verán lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás han oído. Por eso aquí comienza el 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio, nuestro reporte? Bueno, lo que nunca se les contó, se les va a anunciar. Hermanos, este capítulo ahora está prohibido para los judíos. Todo judío rebelde que no se somete o que a oscuras o a escondidas lee este capítulo, la mayoría de ellos terminan siendo convertidos. Los judíos dicen, este capítulo no lo leemos porque esto se cumplió en el holocausto de Hitler. Y por respeto a toda esa gente, a los 6 millones de judíos que murieron, no lo leemos. Porque eso se refiere de ellos. Ellos fueron castigados. Ellos fueron castigados. ¿Y cómo es de que su castigo de ellos traerá salvación a muchos? Y una vez oí un pastor, y es judío, pero es cristiano. Y cuando él va hacia Jerusalén, porque él lleva
a muchos ¿cómo se puede decir? En vacaciones o lo que sea. En tour, ¿verdad? Y hablando con rabinos, él les trataba de explicar y le dijo, ¿cómo es de que si esto encaja con el holocausto, cómo es de que la muerte de ellos va a traer salvación de muchos? Por sus heridas somos salvados. Y el judío le dijo, buena pregunta, pero hasta allí llegan. Porque están ciegos, hermano. Primeramente están ciegos soberanamente. Lean el capítulo 11 de Romanos. Por su continuo rechazo a la verdad, Dios soberanamente los ha entregado a una mente reprobada. Y no pueden mirar. Pero a aquellos que son parte de la elección, pueblo de Dios, parte de la iglesia, Dios se encargará de que el evangelio les llegue, porque el Espíritu Santo los regenerará y van a creer. Pero todo esto ya está fijo, ya ha sido dicho, ya ha sido proclamado. Y aquí va a comenzar. ¿Y quién ha creído nuestro reporte? ¿Saben qué, hermanos? Tú y yo hemos creído. Mientras que los judíos no creyeron, tú y yo hemos creído en este reporte. Y para que crean y sigan creyendo, y el resultado es vida eterna. Dios les bendiga.